Secretario de Comercio, el flamante, hace muy poco que asumió en La Nación, Feletti, ha hablado de extender la posibilidad del congelamiento de precios a los medicamentos, y ya no solo a los alimentos, sino también a los medicamentos, lo cual, por supuesto, ha generado polémica. Sí, efectivamente, porque se había registrado en las últimas semanas un brusco incremento en los precios de los medicamentos y el razonamiento que hace el gobierno que deben ser considerados a los medicamentos con el mismo criterio de los productos esenciales y ponerlo en el mismo paquete de congelamiento, lo cual no ha caído bien entre los farmacéuticos. Pero ¿cómo cae entre los votantes? Porque la pregunta es esa, porque en realidad lo hacen por eso. Esa es la decisión por la que toma medidas, no es por una cuestión de la economía o de la macroeconomía o de la salud de la economía nacional, lo hacen por una cuestión electoral. El tema es, ¿y el votante? Si cuando el gobierno anuncia eso, dice, entonces lo voy a votar. Bueno, evidentemente hay una lectura que va en ese camino y en ese rumbo, porque es algo que se está haciendo ya desde hace tiempo. ¿Hace cuánto que venimos hablando de los distintos planes que congelan precios durante un tiempo, que congelan precios durante cierta cantidad de meses para tratar de contener además la inflación, que son números que después sí se analizan políticamente? Lo que decía Roberto recién es que hubo un comunicado de las 3 cámaras que agrupan a las empresas más importantes productoras de medicamentos que rechazaron de lleno, y lo que dijeron es que se está afectando a las leyes del libre mercado y que eso no se puede hacer en este ámbito, en el ámbito de los medicamentos. Está Georgina Giraldi, vicepresidenta del Colegio Farmacéutico en línea. Georgina, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Bueno, ¿cómo les cae a ustedes el anuncio de que probablemente haya congelamiento de precios en el sector? Lo tomamos con muchísima preocupación, porque la situación de las farmacias económicamente es delicadísima, y cuando se habla generalmente del precio de los medicamentos, por ahí son medidas políticas que no analizan de verdad cómo es todo el proceso del precio del medicamento, quién lo fija, quién tiene la ganancia, que son los laboratorios, y no se fijan en la realidad que se puede sustituir. Tenemos que hablar de marcas, tenemos que hablar de genéricos, tenemos que hablar de qué pasa con el precio de los medicamentos dentro de PAMI, que sí son hasta un 50% menos del precio de los medicamentos. Bueno, se acaba de cortar, a ver. Cortó. Bueno, ya vamos a ver si mejoramos la conexión. En principio, claramente, estaba en contra, en principio, por lo que acabamos de escuchar. Lo que plantean los farmacéuticos, justamente lo que está diciendo, es que el margen de rentabilidad, es lo mismo que hablamos las semanas pasadas con los supermercadistas, el margen de rentabilidad que ellos tienen es mínimo, pero claro, la espalda que tienen los farmacéuticos es mucho menor que la de un laboratorio, una cadena de supermercado, y por lo tanto, hasta temen que puede llegar a peligrar fuente de trabajo. Bueno, ¿qué decía el secretario de Comercio de la Nación y cómo hacía este anuncio? Que es un tema, es la otra parte, digamos. No puede haber consumos esenciales como alimentos o medicamentos que no tengan algún grado de regulación del Estado. No puede quedar librado a la asignación de recursos que hace el mercado. Nadie dice que las empresas prestadoras o productoras o laboratorios no tienen que ganar plata, pero digo, esto es así. Parece que algún tipo de... Vamos a ver el estado de situación, pero me parece que algún tipo de intervención tiene que haberlo. Porque, insisto, si no hay política... No hay política de ingresos. Bueno, es discutible, por supuesto, lo que dice. ¿La tenemos a Georgina de nuevo en línea o no? Georgina, ¿me escucha ahí? Sí, perfecto. Sí, me estaba diciendo que probablemente este tipo de medidas no tengan en cuenta, entre otras cosas que no tienen en cuenta, cómo son los márgenes de ganancia, etcétera, y que la farmacia estaba muy preocupada por una medida así, podría perjudicarla seriamente. Claro, además, ¿cuál es el valor real del medicamento? Tenemos que tener en cuenta esto y tenemos que hablarlo así, de marcas. Hay medicamentos que tienen el mismo principio activo, misma concentración, misma efectividad, con una diferencia de precios enorme. Entonces, apuntan a esos medicamentos de marcas caras que, bueno, lamentablemente quizás son los más recetados, pero que sí la gente tiene medicamentos accesibles para poder completar sus tratamientos. Y en la farmacia, cuando los costos fijos siguen al nivel de la inflación, si le congelamos el ingreso, la farmacia depende del precio del medicamento.
Los aumentos a lo largo de este año han ido acompañando la inflación, es más, están un 3-4% más en lo que va del año, entonces no supera exageradamente el tema inflacionario. Pero bueno, son medidas que buscan ser un espectáculo mediático en lugar de analizar de verdad la situación. Y Sí. si para la gente es accesible el medicamento, ¿qué pasa con la situación de las farmacias y cuánto influye en esto el poder que tienen los laboratorios de decidir todos los precios de la cadena de comercialización? Y en el caso de la farmacia en general, ¿cuáles serían los márgenes que manejan? Ese es el punto, Jorge, importantísimo, porque PAMI es el mayor comprador de medicamentos de Argentina. Para una farmacia, dispensar medicamentos por PAMI representa el 50% o más de la facturación total. En PAMI, la utilidad de la farmacia es menos del 7%, menos. Ni siquiera se consigue pagar los impuestos y los costos fijos con eso. Pero es un acuerdo que logró PAMI con los laboratorios para que los laboratorios fijaran los precios y para colmo mes a mes no aumenta como el IPC, aumenta el 0,8%, pero el laboratorio hace que eso repercuta en las farmacias. Entonces las que están aportando al precio para que los jubilados puedan tener sus medicamentos son las farmacias. Esa situación es delicadísima. Claro. Y afuera, para el público en general, los medicamentos valen un 60-70% más. Estaba pensando que la idea de congelar los precios es congelar el precio al público, pero no el precio al que el laboratorio le venden a ustedes. Y ahí está el otro punto, porque fuera como los precios cuidados, que el proveedor le vende al comercio minorista a un precio que por lo menos pueda tener un 10 o un 15% de margen, ahí sí. Pero el gobierno congela el precio, el laboratorio sigue teniendo su ganancia y el que achica la brecha del ingreso es el minorista, que es la farmacia. Y esto no lo tienen en cuenta, no lo quieren ver, no lo saben ver. Sí. Y después el otro tema de los genéricos. Entonces, ¿por qué el mismo medicamento de un laboratorio, de una marca, sale 1.500 pesos y de otro sale 450? Claro. Algo pasa ahí. Entonces, sí. ¿por qué no ven qué pasa con la estructura de precios de ese laboratorio? ¿Pero congelar todos los precios? No. Está bien. No, sería terrible. Nosotros ayer estábamos viendo que por lo menos llevarían a la quiebra un 20% de farmacias con un congelamiento, porque una farmacia con los precios congelados. ¿Cómo está la inflación del resto hoy? No demora más de 2 meses en tener que cerrar las puertas. Entonces, si la inflación crece y no saben qué hacer, la solución no es frenar el aumento del precio de los medicamentos, es hacer algo de fondo. Sí. Georgina, Bueno, muchas gracias, muy amable. Por favor. Clarísima ha Gracias sido. a ustedes. Bueno, yo digo esto, con el bolsillo de los otros somos todos generosos.